En el 2013 festejamos la llegada de la fe porque se cumplía 125 años desde ese acontecimiento. A través de una revista ilustrada dejamos constancia de los principales hitos a partir de la primera misa celebrada por el padre Remigio Carnevale, traído especialmente desde Paraná. En la cuadra donde hoy se levanta la municipalidad, en una casa cercana, mirando hacia la plaza, se celebró esa primera misa. Esa casa pertenecía al juez de paz Ventura Cardoso, y luego se usó como templo provisorio la casa de José de Césaris, precisamente en la esquina. Ese espacio se vendió luego en 1934 precisamente para construir la comuna, y lo que es hoy después sucesivamente se fue ampliando para constituir la municipalidad de Sunchales. Pero esta historia tiene agregados, porque Basilio Donato, nuestro historiador, anexó después su investigación, según lo hallado en el obispado de Paraná. En ese momento no teníamos el obispado de Rafaela, documentos que hablaban del fortín de los Sunchales, donde existía ahí una capilla y había un curato, quiere decir un cura permanente. El padre firmaba J.P. Cheváis. El padre Raúl Mazzini, cuando estábamos escribiendo esta revista, consiguió en Paraná los primeros documentos, constancia de bodas, de nacimientos, y se dice, lo dice Donato, que el gobernador Gastaño-Duy estaba muy entusiasmado con la construcción de esa capilla, y se presume que puso dinero de su bolsillo para constituirla. La oración tiene una fuerza infinita, y ante cada penuria, sobre todo, que habrán sufrido la gente de ese lugar, surge el recurso de la oración. Los soldados en el fuerte y las familias ubicadas en su entorno, porque tanto la primera colonización como la segunda edificaron sus ranchos, sus precarias viviendas alrededor del fortín, precisamente por una cuestión de seguridad. Y la ausencia de fotografías se reemplaza con la imaginación. Uno puede imaginarla, ¿no? Daba al frente desde el sur daba al frente hacia el norte. El campanario estaba hacia el oeste, y debajo tenía un sótano para esconderse en caso de que llegaran los indios. Un algarrobo estaba en el frente. Luego quedaron restos de esas casas, 20 o 30 casas nada más, además del cementerio que se ubicaba entre el fortín y la casa de Steyleder. La primera colonización fracasó por falta de herramientas, de animales para arar, un poco de desprotección de aquellos primeros 12 inmigrantes que llegaron desde Esperanza, 12 como los apóstoles, y después se fue agrandando, por supuesto, la cantidad de habitantes. Y para la segunda colonización se pensó en la actividad privada, por eso se lo contrató al conde Lamotte, que era un belga que trajo de Europa distintas colectividades, distintas gente de varios países, y eso parecía una torre de Babel, porque había diferencia con el dinero, diferencia con el idioma, aparte que él no cumplió con lo que debía, y el atraso, entonces fracasó también. Hasta que llegó la tercera colonización de la mano de Carlos Steyleder, enviado por Cristiani. Cristiani había quedado dueño de unas leguas. Guillermo Lehmann era quien tenía la compañía colonizadora. Cristiani pertenecía a ella, y Cristiani fue el que envió a Steyleder. Según se parece, eran parientes. Steyleder realizó el plano, pero como él era protestante, no se acordó del templo. Entonces, el padre Montemurri, cuando llegó y no tenía espacio para que le hubieran dejado en el plano para el templo,
Entonces se apropió del lugar donde está actualmente la parroquia, que era lo que Stegle había dejado para la oficina pública. Forma la comisión pro templo sacerdote y comienza a construirse. Demoran 2 años nada más, la construyen primero sin las 2 torres y dicen que utilizaron 3.000 ladrillos y la obra costó alrededor de 11.000 pesos. Ante el fracaso de la cosecha, porque fueron unos años terribles, y la escasez de los recursos, los chacareros, los que estaban en la comisión, no se asustaron. Y años más tarde, cuando el sacerdote Serafín Michelini quiso construir el edificio del Colegio San Carlos, se encontró con una situación irregular porque Stegle no le había dado el certificado de posesión. Entonces recurrió a la curia y se inicia ese expediente de posesión realmente para construir el Colegio de San Carlos. La Virgen del Perpetuo Socorro fue la primera advocación mariana, fue la primera patrona elegida para Sunchales. Después continúa el Padre Gioda y posteriormente Santiago Agnovasi, venido de Italia, una persona muy culta, con unos sermones muy profundos que predicaba sobre las malas costumbres, especialmente sobre la embriaguez y sobre la falta de higiene personal. El padre Serafín Michelini fue después quien trajo a las hermanas de Santa Marta. Se iniciaron primero en el Hotel Toscano de la familia Montalbetti, donde después hubo una mueblería y hoy hay una tienda. Este padre estuvo en 4 años estuvo, y durante ese periodo se construyó el salón parroquial del Colegio Parroquial San Carlos. Allí estaban pupilos, los alumnos que pertenecían a gente del campo que no podía movilizarse porque no había, y no podía educarse porque no había escuelas rurales aún. Y Basilio Donato fue el primer director, y después Blanca Lila Mami de Marquines, directora de la Escuela Meguino, era la encargada de tomarle los exámenes para ver si esos chicos podrían egresar o no de la escuela primaria. Michelini tuvo una relación muy buena con los colonos, muy amigable, y los colonos eran proclives a hacer donaciones que beneficiaban las arcas de la parroquia. Su primer sermón era en castellano y el segundo lo hacía en italiano. Hay una nómina extensa de sacerdotes y cada uno de ellos trajo su impronta y nos recuerda el paso de la cronología de las cosas que se fueron construyendo. La nómina es la siguiente: el padre primero Remigio Carnevale, luego Cayetano Montemurri, Felipe Gioda, José Spinelli, Santiago Agnovasi, Serafín Michelini, Félix Rodríguez, José Macaño, Antonio Crespi, Antonio Hernández, Antonio Preiti, Melchor Serra, Marcos Taca, y del Sorré, el padre Víctor Balangero, Walter Chiesa, el padre Luis Sechi, el padre José Mesa Barba, el padre Raúl Mazzini y actualmente el padre Fernando Sepertino. El primer cementerio católico estuvo detrás de la casa de Stegle, cerca del fuerte. El padre Montemurri era el párroco y firmó un documento con la comuna para que ampliaran. La curia le vendía un terreno de 110 metros de cada lado, lindante, con terrenos de Stegle, y se pagaron durante 6 años. También se deseaba la capilla en el cementerio. Hortensia Cardoso de Marchini, una mujer docente muy enérgica, era presidente de la comisión formada para construir esta capilla, y ella había conseguido la donación de un panteón, ya que los dueños se mudaban a Rosario, entonces le dieron el panteón. Además, una mujer muy decidida viajó a Buenos Aires,
entrevistó a un sobrino de Steinleder, quien le prometió ayuda, pero finalmente solamente mandó 500 pesos. De aquella época eran más que los de ahora, pero también seguía siendo poco. Se solicitó entonces la ayuda del pueblo y constituyeron una cooperadora con 211 socios. La comuna cedió una lonja de terreno para ampliar, y después de 6 años fue inaugurada, y fue precisamente el padre Taca quien celebró la primera misa allí en 1950. San Carlos Borromeo era un hombre de hechos y no solo de palabras. Fue consagrado sacerdote y después fue obispo de Milán. Compuso reglas para cada oficio, muy activo, muy emprendedor, organizó toda la acción católica, pero estalló la peste y todos los lazaretos estaban súper ocupados, desbordados, y este obispo donó todas sus pertenencias para poder luchar contra esa peste. Dormía 2 horas, visitaba los barrios. Aquello se llamó en la historia europea y en la historia del mundo la peste de San Carlos. Agotado, regresó, llegó a Milán y falleció al poco tiempo. Su cuerpo se encuentra en la cripta, en una cripta en la capital de Milán, esa maravillosa catedral que se puede visitar en Milán. Fue canonizado y su fiesta se celebra el 4 de noviembre. En la revista editada en el 2013 consta una reseña sobre la obra y desempeño de cada uno de los sacerdotes, en especial del padre Marcos Taca, porque estuvo desde 1932 hasta 1969, año de su fallecimiento. Sus restos yacen en el piso de nuestro templo, y estos sacerdotes, mientras actuaron, estuvieron siempre acompañados por vicarios, 13 en un total. El último, el padre Néstor, que se ha ido como sacerdote. Según el periódico La Cruzada, y también por quienes lo conocimos, sabemos que Marcos Taca fue un sacerdote severo, vehemente, que lograba la colaboración de los fieles para mejorar el aspecto del templo. Por ejemplo, la pila bautismal con mármol de Carrara, la puerta cancel para la entrada, etc. Formó una comisión de iglesia con caracterizados vecinos encargada siempre de recolectar fondos para la parroquia. El padre Idelso Re se destaca por la organización de la catequesis familiar. Imagínense ustedes que las actividades fueron muchas. Nosotros tratamos de rescatar una para mencionar su importancia. El padre Balangero trabajó para la conformación de los grupos de la juventud. El padre Chiesa creó la biblioteca San Carlos, que funciona hasta nuestros días. Con el padre Seche se descentraliza la actividad pastoral y surgen todos los centros comunitarios. El padre Mesa Barba tuvo una impronta misionera con la participación de jóvenes y adultos iniciada ya en Villa Autódromo. El padre Mazzini impulsa la restauración del tiempo y generó la historia escrita para dejar como constancia para el presente y el futuro. En el 2008 el campanario pasó a tener un nuevo mecanismo organizado por la Universidad Nacional Tecnológica de Rafaela. Se compró a una empresa de San Carlos, la maquinaria del reloj y campana volvieron a sonar con todo su esplendor como en los mejores tiempos. Las hermanas de Santa Rafaela María llegaron a Buenos Aires en junio de 1979 y acá las recibieron el padre Re y el vicario Víctor Balangero. El barrio de Colón fue el sitio elegido, desarrollando su labor pastoral y comunitaria sin límites, y las donaciones fueron numerosas, muy bien recibidas, y en 1983 se les donó el terreno para construir el salón. El 9 de junio se conformó la Asociación de Adoradoras del Santísimo Sacramento.
Luego se conformó Cáritas en el barrio Colón. En 1997 surgió la Escuela para Laicos. Cáritas Parroquial es integrante de Cáritas Argentina y lleva adelante la pastoral caritativa, promoviendo siempre el espíritu comunitario. Existen varias zonas pastorales: el Centro Comunitario Capilla Nuestra Señora del Rosario y Cristo de Mailín, otro Centro Comunitario San Cayetano, la Zona Pastoral Virgen de Guadalupe, la Zona Pastoral Santa Rafaela María, la Zona Sagrado Corazón de Jesús, luego la Zona Pastoral Perpetuo Socorro y San José, también la de Inmaculada Concepción. Cada uno de estos grupos en sus respectivas zonas trabajan muchísimo, han desarrollado tareas trascendentes, muy importantes, para cumplir con los objetivos que primeramente se trazan. Procuran generar y dar respuestas integrales a las problemáticas, sobre todo de la pobreza, desde los valores de la dignidad, la justicia y la solidaridad. Existen voluntarias que atienden en distintos barrios. Han donado lotes para construir. El apoyo y la intervención de la comunidad podríamos decir que son ponderables. Allí se desarrolla la catequesis, se celebran misas. Se creó un jardín de infantes gestionado por el sacerdote Raúl Bonfante y Aidel Sorré, que hoy funciona como el Jardín San Carlos. Hubo obras de arquitectura con gestos solidarios. El crecimiento fue permanente, no solamente en cuanto a edificios, sino también en cuanto a actividades, tanto en la zona pastoral como en las demás, sin retaseos de esfuerzos, teniendo como finalidad el crecimiento. Existe la catequesis familiar, también se realizan confirmaciones, hay ministros extraordinarios de la comunión, grupos de adoradoras y grupo misionero parroquial. Se duplica la superficie que incluye al barrio Colón, porque ceden un terreno para el centro comunitario, siempre la donación. Catequistas, mensajeros, colaboradores, el crecimiento y la actividad como servicio pastoral logra metas, diríamos, ponderables. Hay presencia permanente de sacerdotes en la comunidad. Hay aumento de la participación de laicos en la pastoral, encuentros para evaluación, acciones concretas para descentralización y crecimiento en la organización y en la participación de la comunidad. Esto lo vemos a diario. La Virgen del Perpetuo Socorro, patrona de los navegantes y la primera de la parroquia, tuvo su templete en la avenida Independencia y ahora pertenece a la vecinal del centro, del barrio centro. Ese templete está frente al ferrocarril. Como la solidaridad es constante, las manos femeninas también han demostrado su habilidad para los pastelitos que se elaboran mensualmente para recaudar fondos. En el 2007 se construyó una cocina en los salones del pasaje Marcos Taca, también se elaboran las hostias y las primeras planchas fueron donadas por las hermanas de Santa Marta. Existe una catequesis muy especial y muy ponderable entre los años 78-79, una catequesis especial, y se iniciaron con 6 niños. Se trabaja con material concreto acorde a las posibilidades de los chicos, y la catequesis especial de confirmación llegó después, pero las docentes hicieron cursos preparándose para estar a cargo de esta tarea.